El día de hoy vamos a hablar sobre el método de WID. Entonces, de primero vamos a empezar definiendo qué es un problema. El problema es todo aquello que requiere un diagnóstico o un manejo posterior o que interfiera con la calidad de vida de acuerdo con la percepción del paciente. En el método de WID nosotros vamos a encontrar diferente estructuración, siempre basándonos en la ficha clínica o en la historia clínica. La base de datos, como nosotros la conocemos, los datos generales, el motivo de consulta, la historia de la enfermedad, la revisión por sistemas, los antecedentes, acá nosotros, ya teniendo todos estos datos anteriores, nosotros ya realizamos un listado del problema. Entonces, ¿cómo los vamos a ir ordenando? Los vamos a ir ordenando según su aparición, si son nuevos o son conocidos. Por ejemplo, que nosotros el día de hoy estemos en consulta y estemos viendo a un paciente que tiene neumonía y también tiene diabetes mellitus. Entonces ustedes me dicen cuál es el nuevo y cuál es el conocido. Según su duración, si son agudos o crónicos, igual, el mismo ejemplo de la neumonía y de la diabetes. Y según su registro, si ya fueron estudiados, si es el problema principal, si es a lo que está llegando el paciente, porque se recuerdan que no siempre llegan solo por un signo o por un síntoma. En algunas ocasiones llegan por otros problemas. Si son asociados a algún problema, entonces los listamos, si están activos o inactivos. ¿A qué nos referimos con activo e inactivo? Si está activo el problema, regresando a la neumonía, entonces ese sería un problema activo. Un problema inactivo sería, por ejemplo, si la diabetes mellitus estuviera controlada. Entonces, lo que se les solicitaba en la tarea anterior era que ustedes clasificaran según su ficha clínica el listado de problemas. Entonces, como un ejemplo, vamos a tomar este caso. Eddie Pérez, de 19 años de edad, masculino, agricultor soltero, procedente de San Martín, Zacatepeques. El motivo de consulta es la ingestión de sustancia desconocida de más o menos 1 hora de evolución. En la historia de la enfermedad, el padre refiere que fue a una fiesta y consumió alcohol, más o menos 11 cervezas, y que al regresar a casa agarró una botella de veneno y aparentemente le dio 3 tragos grandes, vomitando después de cada trago, y luego se quedó tirado fuera de la casa y le encontró un olor a este veneno, por lo que deciden traerlo a este centro. Entre los antecedentes médicos, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos y psiquiátricos, no refiere. Al examen físico, ustedes me escriben si están normal o anormal. Piel y faneras, que es la revisión por sistemas. Entonces, vamos listando qué problemas tiene este paciente. ¿Cuál es el primero? La ingestión del herbicida, la ingestión del alcohol, tiene una alteración de la conciencia. Y en la revisión por sistemas ustedes pueden observar que también refiere fasciculaciones en tórax anterior. Entonces, esto básicamente es lo que ustedes deben de hacer para listar los problemas. Esto era un ejemplo de cómo enlistarlos. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte del método de WID. Este ya es otro ejemplo. Igual, siempre
su ficha clínica. Entonces, este paciente, Jorge, consulta que desde hace 3 meses está perdiendo peso, más o menos 10 kilos, y se siente muy cansado. Esta ficha clínica, como ustedes pueden observarla, todavía no está ordenada. Acá abajo podemos ver que ya está más organizada. Entonces, vamos a enlistar igual todos los problemas, porque él llegó por la pérdida de peso. ¿Qué es lo que vamos a hacer para evaluarlo? Le vamos a hacer un examen de salud. Ese es nuestro primer problema y nuestro primer punto. El segundo, la diabetes, también tiene hipertensión, obesidad, alteraciones visuales, disminución de pulsos, también faltan piezas. Todos estos problemas ustedes los pueden ir clasificando según la historia, según su revisión por sistema y según su examen físico. Muy bien, ahora que ya tienen su listado de problema, vamos a hacer nuestras notas de evolución. Entonces, ¿cómo las vamos a ver? Primero las vamos a ver por los datos subjetivos, objetivos. Vamos a hacer un análisis y vamos a hacer el plan a seguir. Entonces, ¿qué son los datos subjetivos? Es la información que nos da el paciente. No puede confirmarse mediante pruebas. Por ejemplo, que el paciente nos diga, me siento cansado, es un dato subjetivo. Otro ejemplo, paciente de 65 años de edad con alteración de la conciencia de 30 minutos de evolución. Convulsiones tónico-clónicas de 20 minutos de evolución, ya estando y haciendo el examen físico. La alteración de la conciencia y el tiempo nosotros no lo podemos medir, el tiempo. Entre los datos objetivos son los hallazgos anormales encontrados al realizar el examen físico, así como también los resultados de laboratorio que el paciente tenga. Un ejemplo, un paciente que está estuporoso, ustedes lo van a ver en la emergencia, que no va a estar coordinado. Por ejemplo, también al examen físico pueden observar que hay desviación de la mirada, hay hemiplegia. Averigüen qué es hemiplegia. La fuerza muscular, también de tarea, cómo se evalúa la fuerza muscular. Entre las notas de evolución, paciente masculino de 45 años, en su segundo día intrahospitalario con impresiones clínicas. Entonces, ya cuando está el paciente y cuando ustedes ya le dan seguimiento, siempre deben de realizarle sus notas de evolución. Ponemos datos subjetivos, que son los que el paciente nos refiere. Los datos objetivos siempre debemos agregar los signos vitales y el examen físico. Datos nuevos, por ejemplo, si ustedes le toman algún laboratorio, si ustedes le hicieron algún examen adicional, ahí se coloca en datos nuevos. En el plan diagnóstico, al diagnóstico al cual ustedes llegaron. El plan terapéutico es cómo ustedes lo van a tratar. Esto es un ejemplo de más o menos cómo pueden ir haciendo ustedes lo de los laboratorios. Por ejemplo, se había ido porque tenía su glucosa alta, su colesterol. Ustedes van agregando cuánto tenía, los medicamentos que está tomando. Muy importante que realicen adecuadamente el plan diagnóstico y el plan terapéutico.
siempre debemos de tener en cuenta estos 4 ítems porque nos van a ayudar para tratar adecuadamente a los pacientes. Ahora necesito que ustedes hagan una ficha clínica de la que habíamos hecho en la primera tarea y necesito que hagan el método de WID. ¿En qué consiste el método de WID? Haciendo una síntesis. El método de WID consiste en que ustedes realicen el listado de problemas. También le vamos a agregar el plan. ¿Cuál es el plan? El plan diagnóstico, terapéutico, el de seguimiento y el plan de educación. Entonces, en el plan diagnóstico, a lo que ustedes llegaron, el plan terapéutico, cómo lo van a tratar. El plan de seguimiento es los exámenes o algo que le van a pedir. Y el plan de educación, por ejemplo, si el paciente llegó por diabetes y ustedes lo ven que tiene sobrepeso, entonces, ¿qué plan educacional le van a dar? Que realice dieta, que haga ejercicio. A eso se refiere con el plan de educación. Y eso es lo que necesito que incluyan ustedes en el método de WID.